Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid en la final de Copa 59-64 frente al Barça en una final terriblemente dolorosa para el Real Madrid y para los madridistas, que lo único que hace es confirmar la tremenda superioridad del Barça esta temporada en el partido donde mejor hemos competido y competido de verdad, prácticamente hasta el final. Pero así, en modo avance de lo que me ha parecido las claves del partido, creo que nuestro nivel defensivo y las defensas han sido los elementos por los cuales el partido, cada uno en sus momentos, se ha podido equiparar, competir y tener una línea de igualdad, pero al final se ha roto en base al talento, en base a la calidad y a la categoría de los jugadores del Barça con respecto a los del Real Madrid. Ahí el tercer cuarto, el que ha marcado tendencia totalmente con Nikola Mirotic y con Jokubaitis, que han sido a la postre los que han roto esa sensación de que, por una parte, nosotros podíamos en algún momento haber roto en la primera mitad y por otra, que el Barcelona no podía llegar. Pero, insisto, desde la calidad de sus hombres, pues se han metido en el partido y nosotros hemos tenido muchísima impotencia por momentos para generar buenos tiros fáciles. El partido se ganaba en defensa, pero se cerraba realmente también en ataque, ¿no? O sea, no te vale solo con hacer una muy buena defensa. Creo que Pablo Laso al principio del partido lo ha leído muy bien, con Abalde, Jeff Taylor, con Gavi Deck defendiendo líneas exteriores, buen trabajo en los rebotes de Poirier y Edi Tavares. El tema de cuando nos alejan al center no lo ha controlado, pero bueno, tampoco le podemos pedir peras al olmo. Y creo que el equipo, en ese momento donde el Barça estaba cortocircuitado para anotar, ahí sí que se ha visto la diferencia de que el Madrid por algo tiene la mejor defensa ahora mismo de la Liga CB. Pero en el momento en el cual las piernas y las fuerzas no funcionaban igual y alguna decisión de Laso, como meter a Sergio Llull al principio de la segunda parte, etcétera, etcétera, ha hecho que cuando ha bajado un grado el nivel defensivo 5 para 5 del Real Madrid y ha aumentado el bagaje de acierto y el índice de acierto en tiro del Barça, pues lógicamente ahí se ha roto todo. Un poquito de Kuric, pero sobre todo Jokubaitis ha sido espectacular, la dirección de Nick Calates también muy importante y Nikola Mirotic, que se ha proclamado MVP, también con algunas canastas clave para, pues también de alguna manera desmoralizar claramente en cuanto a las intenciones del equipo para poder ganar. Del Real Madrid, obviamente hay que quedarse, chicos, con el carácter. Más allá de las limitaciones técnicas y de calidad obvias que tiene este Real Madrid plano en ataque, Abalde, Jeff Taylor, Gavi Deck, Hanga, Rudy, todo lo que ha podido y más, se lo han dejado todo en la pista. Si eso nadie lo va a poner en duda con respecto al Real Madrid. En cuanto al carácter de intentar, de meterse, de estar en el partido en el día de hoy, nadie lo va a dudar. Pero claro, hemos jugado muy malos triples, ahí está el porcentaje de 3, luego pues un poquito de aparición de claridad con Eurtel, pero insuficiente, nada acompañado, y Gavi Deck ha tenido una canasta clave que nos metía en partido, pero los pequeños grandes detalles de una final que también obviamente ahí están. Ese es el partido que mejor hemos jugado en defensa, con multiayudas constantes de los exteriores a los interiores, muchísimas manos, muchísima proactividad, sobre todo en la primera parte, pero fijaos cómo iba cada vez a menos la ventaja del Real Madrid y cada vez el Barça se metía más en el partido, en el marcador. Luego, obviamente, también los colegiados han tenido, como no, su parte de protagonismo, no sé si decisivo, porque esto cada cual que lo mire como le apetezca, pero creo que también ha habido algunas decisiones un tanto polémicas. Pero hoy es un día de poner el focus y el foco en el mal partido que hemos hecho en ataque, los malos tiros que hemos hecho, la incapacidad de hacer circular el balón, de jugar bloqueos y rebloqueos cuando se veía que también el partido tenía que pasar por jugar en el poste bajo directamente y obtener de Tavares y Poirier alguna ventaja. Jugadores marcados de nuevo, Yabusel, marcadísimo. No entiendo a este hombre qué le pasa con Mirotic y con el Barcelona, pero ya es algo, yo creo, mental. Y Laso, que se ha visto totalmente pues en el cuello de botella. No ha sido capaz de obtener recursos ahí para el equipo, pero también es verdad que es que el equipo ha llegado con lo que ha llegado, físicamente ha llegado como ha llegado, no se excusa, pero ha llegado no lo mejor que debía llegar a una cita así, y el Barça pues llega en su mejor momento. Cuando te mojan tantas veces seguidas y consecutivas la oreja y te ganan, sea como sea, en un partido con más puntos, con menos puntos, con mejor defensa, con peor defensa, con mejor ataque o peor ataque, al final la realidad es que ellos son mejores.
Y ya está. Esto tenemos que asumirlo y esperar a que no nos encontremos en ninguna final al Barça, pero eso es inviable, siendo serios, porque el Madrid va a seguir optando a estar en finales, tanto en Euroliga como en Liga, y ellos nos tienen cogida la medida de manera absoluta. En un día, insisto, donde Lasso había encontrado alguna solución en los cambios defensivos exteriores, también cambiando los pases de bloqueo de Mirotic, bueno, algunas soluciones interesantes y un ímpetu descomunal y un esfuerzo descomunal de los chicos en la primera mitad, pero con eso no te da. Necesitas algo más. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿el Real Madrid tiene algo en el armario para poder responder a la exigencia del Barça? Pues creo que en ataque no tenemos grandes respuestas diferenciales. Obviamente, si Fabián Coser está, te puede aportar algo. Por supuesto, un buen Carlos Alocen, como vimos en la Supercopa, te puede revolucionar el juego de base. Sí, tenemos cositas, pero no tenemos referencias exteriores para dominar ante el Barcelona. Y luego el juego interior, ellos tienen la capacidad desde su gente móvil, pues limitar nuestras funciones, realmente, de nuestros 5, donde pues cuando encontramos juego en el pick and roll, realmente encontramos ahí canastas fáciles debajo del aro. Con el Barça hoy nos ha costado más. Tavares ha estado muy metido en primera parte, luego en la segunda no, Poirier tampoco, y así es imposible. Conclusiones. La conclusión es que hay que seguir trabajando y que de cara al año que viene ya rendiremos cuentas. Pero también quiero poner énfasis el valor del equipo, que siendo peor que el Barça hemos estado ahí. Analizándolo en frío, hemos estado ahí siendo mucho peor equipo a día de hoy que el Barcelona y llegando mucho peor que ellos. Bueno, veremos qué pasa en la final de la ACB, donde presumiblemente nos veremos con ellos. Pinta mal, pero espero al menos que el Madrid llegue mejor, en una mejor situación para competir el partido. En el puesto de base tenemos un problema, clarísimamente. Luego en la rotación, en el momento que entró Sergio Llull, el equipo fue cayendo, no es casualidad. Lasso o empieza a entender esto o el Real Madrid se le cae, o lo empieza a entender o se le cae, porque Llull además no es un jugador que sepa hacer como Rudy, transformarse, no. Llull sigue jugando a lo mismo que ha jugado toda su vida, solo que con más años y con un físico mucho peor. Así que a ver Pablo Lasso que entiende en forma de cambios, en forma de ajustar, en esto del baloncesto que tanto se explica el tema de los ajustes, pues va a tener que hacer muchos de cara al tramo final de temporada, y nosotros a intentar seguir con nuestros objetivos de la fase regular en Liga y en Euroliga, para terminar esta temporada de la mejor manera posible, pero que nadie espere algo espectacular. Este equipo sigue teniendo lo que tiene ahora mismo, es plano, es lineal, es un equipo que le cuesta mucho crear situaciones frente al propio Barça, que construye un equilibrio muy bueno entre defensa y ataque, tiene un entrenador que les exprime, les saca el máximo, y así pues va a ser difícil. Así que nada, nuestro gozo en un pozo, yo estoy muy, muy vacío. Ya no estoy triste, ya me siento impotente. Me siento realmente con la sensación de incapacidad del equipo, ¿no? Creo que anímicamente el equipo está muy tocado. Físicamente, pues sí, jugadores como Taylor, Deck, Rudy. Deck, por cierto, que ha tenido esa canasta y se ha dejado todo. Si es que al final los chicos han dejado todo. Yo no tengo una sensación de dejación de funciones. Si es que el problema es que lo hemos intentado y no hemos podido. Eso es incluso peor, ¿no? En cierto modo. Según cómo se quiera mirar el lado de las cosas. Pero es así. Este Madrid es impotente hasta ahora mismo, a día de hoy, frente a este Barça. No podemos, chicos. No podemos.